¿Qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos con las clases de Python. Hoy vamos a empezar con esta clase, de que sería la última parte de la práctica 2. Vamos a ver cómo trabajar con matrices, que se requiere para usar los métodos, para aplicar los métodos de Jacobi y Gauss-Seidel para resolver sistemas de ecuaciones, ¿sí? Son métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. O sea, ya sabíamos de CBC o del Mate 1, resolver usando eliminación de Gauss, que es un método, digamos, exacto. Y ahora estos son métodos iterativos que nos van a dar solución aproximada y mientras más pasos hagamos va a ser mejor la aproximación, que tiene que ver con todo lo que estuvimos viendo del método de punto fijo y métodos numéricos para resolver ecuaciones lineales, para resolver ecuaciones, ¿sí? Entonces necesitamos aprender primero cómo vamos a trabajar con matrices. Bueno, como siempre en Python hay varios tipos de datos que nos pueden servir. En especial hay una clase que es en NumPy, una clase matrix, matrices, pero si uno va a la ayuda de esa misma clase en el manual de NumPy, dice esto ya no se recomienda, ¿sí? Esto va pasando mucho cuando uno en programación, en los lenguajes de programación, hay cosas que van quedando desactualizadas, que se van reemplazando por otras cosas, o sea, cada versión tiene sus novedades, y en particular el tipo de datos matrix, que en algún momento se usaba para matrices, ya no se usa más, y lo que se usa acá, que lo que dice es use arrays, ¿sí? ¿Qué es lo que veníamos usando? ¿Sí? Estos arrays de NumPy era lo que estamos usando siempre para vectores, y acá lo único que vamos a cambiar es que vamos a hacer arrays de dos dimensiones, pero es el mismo comando que antes, ¿sí? ¿Por qué a veces podría servir un tipo de dato matrix? Bueno, las operaciones que uno va a hacer, por ejemplo, van a ser distintas. Nosotros ya vimos que cuando queríamos hacer el producto, si hacíamos producto de dos vectores, lo tomaba punto a punto, no tomaba, por ejemplo, el producto interno. Y en matrices también tendríamos dos tipos de producto. El producto de matrices usual que hacemos de multiplicar las matrices A por B, que es hacer la fila por la columna, hacer todas esas cuentas. Y otra cosa sería el producto punto a punto, la coordenada uno con la coordenada uno, la 2 con la 2, ¿sí? Entonces hay distintos productos, entonces el tipo de dato matriz tendría que implementar que el producto sea el que nosotros queremos de fila por columna, ¿sí? Ir haciendo todas las cuentitas. Pero el array, el tipo de datos array, hace siempre el producto punto a punto. Entonces hay una diferencia que bueno, tenemos que ir viendo cómo, cómo nos van a afectar, ¿sí? Bueno, entonces la forma de definirlo es exactamente igual, np.array. ¿Se acuerdan que antes usamos np.array para definir un array con datos arbitrarios? Y solamente paréntesis y entre corchetes todos los valores. Acá si lo ponemos así, nos queda definida esta matriz así. La primera fila es 1, 7 y la segunda fila 3, 9, ¿sí? O sea, tenemos que poner, abrimos corchete y después cada fila entre corchetes. ¿Está bien? Si ponemos distinta cantidad de datos, fíjense lo que pasa. No nos da error, pero ya no lo muestra como matriz. O sea, no puede tener una matriz con dos filas de cantidad distinta de elementos. Entonces, acá lo toma como dos filas, como dos listas. Tenemos una lista con los elementos 1, 7 y 3, 9, 5, pero no nos lo muestra como matriz. Se puede hacer, pero obviamente para lo que queremos no tiene mucho sentido. Así que vamos a trabajar siempre con matrices que todas las filas tengan la misma cantidad de elementos. ¿Cómo hago para acceder, por ejemplo, al elemento 7? Si yo quiero saber qué tiene la matriz A en la casilla, en la fila 1, en la columna 2, bueno, tengo esta instrucción, da 7, ¿sí? Pero fíjense que yo les dije la fila 1 y columna 2 y acá dice 0, 1. Eso es la primera dificultad que hay que acordarse. Los arrays siempre empiezan numerándose desde el 0. Entonces, la fila 0 de la matriz, si pongo así, por ejemplo, la corchete es 0, me devuelve la fila 0 es 1, 7, ¿sí? Y si pongo así, tengo dos formas de hacerlo. Así, que quiere decir la casilla 0, 1, es decir, fila 0, columna 1, o podría usar esta notación también así, de la fila 0, que sería la primera fila, la casilla 1, la columna 1, que sería la columna 2, ¿sí? Es todo un trabalenguas para decirlo, pero bueno, no es tan difícil. Simplemente numerar todas filas y columnas desde la casilla, desde el índice 0, ¿sí? Bien, entonces acá definimos otra matriz, por ejemplo, esta matriz, es la matriz que tiene la diagonal 2 y acá 1 en la segunda casilla de la diagonal. Y ahora, ¿qué pasa si hacemos producto? Acá viene la cosa importante que tenéis presente. Estamos haciendo producto de la raíz de NumPy, que ya sabemos lo que hace es producto punto a punto. Entonces, fíjense lo que da este producto. 2009, ¿sí? Lo que hizo es multiplicar punto a punto. Entonces, 2 por 1, 2. 7 por 0, 0. 3 por 0, 0. Y 9 por 1, 9, ¿sí? Si hubiese sido producto de matrices, tenía que dar otra cosa. Tenía que multiplicar A por B, tenía que multiplicar la primera columna por 2 y la segunda columna por 1. Y es decir, estos elementos no iban a desaparecer. Entonces, no podemos hacer, sí, podemos hacer producto de matrices usando un comando especial que es dot, ¿sí?
es como producto punto. Entonces, es la notación porque es como si uno pusiera A punto B en vez de A por B, qué sé yo. Bueno, dot B por A, lo puse al revés para, simplemente para que multiplique las filas. Entonces, cuando hacemos este producto, este sí es el producto de matrices. B por A, producto de matrices. Y nos da multiplicar por esta matriz a izquierda, nos hace multiplicar la primera fila por 2, 1, 7 por 2 da 2, 14, y la segunda fila por 1, 3, 9, quedó igual. ¿Sí? Entonces hay que acordarse de eso. Si queremos hacer producto de matrices, tenemos que usar np.dot. ¿Está bien? Entonces ahí se empieza a ver la diferencia de trabajar con arrays o con matrices, pero son diferencias muy pequeñas y no justifican tener un tipo de datos especial. Un poco por eso está no recomendado usar más matrix, es aplicar todo con np-arrays y bueno, cuando queremos hacer alguna operación tenemos que tener cuidado qué operación exactamente queremos hacer y cómo se hace. Algunos comandos sí funcionan en directo como si fueran matrices, por ejemplo, transpose es para transponer una matriz, todo está dentro del paquete NumPy. Si ponemos esto, la matriz A era la que teníamos, 1739, y transpose nos la transpuso 1379. Si queremos la diagonal, esto, si se acuerda un poco de Jacob y Gauss-Seidel, tenemos que empezar a trabajar con la diagonal, la parte inferior, la parte superior. Entonces, por ejemplo, para tener la diagonal de una matriz, tenemos este comando, np.diag. np.diag nos da la diagonal, fíjense que la diagonal de A era 1, 9, pero nos la da como array, ¿sí? No nos la da como matriz. No nos da como, es decir, solamente quedarse con la diagonal y el resto ceros. Entonces, este comando diag funciona así. Si le doy una matriz, me da la diagonal como vector. Y si le doy un vector, me lo convierte en matriz diagonal. Entonces, cuando hago esto, ¿sí? Acá me dio la matriz diagonal 1009. ¿Sí? Es decir, es como que hubiese hecho, ¿sí? Para que se entienda, insertarse la voz. Es como si hubiese hecho np.diag corchete 19, ¿sí? Porque este comando de acá adentro me da un array 19, lo que vimos acá. Entonces, si hago esto, corchete 19, está bien, me lo convierte en matriz. Entonces, son dos, depende de lo que le dé de entrada de parámetro a diag. Si le doy una matriz, me da un vector con los elementos de la diagonal. Y si le doy un vector, me da una matriz con esas cosas en la diagonal, ¿sí? Todo esto está igual que MATLAB, o sea, está todo copiado de MATLAB. Todos los comandos funcionan exactamente igual en MATLAB. En MATLAB no siquiera hace falta poner np directamente diag o transpose, todo eso funciona igual en MATLAB, ¿sí? Matrices aleatorias, puedo crearlas por ejemplo así, random run. Sí, esto ya vimos alguna vez, tal vez ya había aparecido. Nos crea una matriz de 4 por 4. Acá es cantidad de filas y cantidad de columnas. A ver si le digo bien, 4, 2 es... Sí, 4 filas, 2 columnas. Con elementos al azar entre 0 y 1. ¿Sí? Si no pongo nada más, rand hace elementos al azar entre 0 y 1. Si ponía solamente un parámetro, me da un vector, ¿sí? Entonces, todos los comandos que teníamos para vectores se extienden muy fácil a matrices, simplemente poniéndole dos dimensiones, 4, 4. Lo mismo para ceros, ones, si se acuerdan de este comando ceros, np.ceros. 2,3, por ejemplo, me da una matriz, no, perdón, error, ceros 2,3. Ah, este tengo que ponerlo así, a ver, np.ceros, perdón. Acá me dio así, 2 filas, 3 columnas. No sé si... Había puesto algo mal, perdón. Ah, sí, sí. Así no funciona. Este sí tengo que cambiarlo, np.0 tengo que cambiarlo y ponerlo entre paréntesis las dos dimensiones. Perdón. Así, ¿está bien? np2,3. Si ponía np02 nada más, me hace un vector de dos coordenadas, ¿sí? Entonces todos esos comandos los puedo usar, los que teníamos los puedo usar para generar matrices en forma muy similar a lo que hacíamos para vectores. Y cosas que vamos a necesitar, acá le doy estos comandos. Si quiero en la parte inferior de una matriz, la parte triangular inferior de una matriz o la parte triangular superior, tengo estos comandos. Lo ejecuto y vemos qué es lo que nos da. Trill M, en general la parte triangular inferior uno siempre incluye a la diagonal, ¿sí? Cuando uno dice esta matriz es triangular inferior, puede tener cosas en la diagonal. O lo mismo si quiero la parte triangular inferior de una matriz, es incluyendo la diagonal. Entonces, trill M solo, si yo hubiese puesto trill M solo, me devuelve la parte diagonal inferior, triangular inferior, incluyendo la diagonal. Entonces tengo acá un parámetro extra que le puedo poner que es correrse 1 la diagonal. Menos 1 quiere decir que se corra 1 para abajo de la diagonal, entonces
Me devuelve todo sin la diagonal, ¿sí? Y lo mismo para la parte superior, upper triangular, es con un más uno para que no me dé los elementos de la diagonal, ¿sí? ¿Está bien? Si ponía un menos uno, eso hay que acordarse, para unos más uno y para otros menos uno. Si ponía un menos uno, es lo mismo como que el menos uno siempre baja uno. Entonces me agrega además la diagonal inferior justo abajo de la diagonal principal, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente nosotros para lo que necesitamos es simplemente recordar esto. Tril menos uno nos da la parte inferior, que es lo que en general cuando uno hace Jacobi, Gauss-Seidel lo llama la parte L, y la matriz U, que es la parte superior, la usamos con, por eso acá están estos nombres, L y U, con un más uno. ¿Está bien? ¿Sí? Todo esto uno lo podría definir, hacer una función que nos devuelva esto, hacer unos for y que vaya guardando, pero ya existen los comandos, así que es más fácil usarlos. Y algunos comandos más que pueden ser muy útiles, por ejemplo, autovalores, también tenemos los autovalores. Hay varios comandos para matrices que están dentro del paquete linalg, ¿sí? Pero estos linalg también se aplican directo al numpy array, no hace falta pasar la matriz. Entonces, EIGB ya lo toma como que B fuera una matriz, sí tiene que ser cuadrada. A ver, vamos a ver qué pasa. Primero, pues si ya nos olvidamos quién era B, print B. Print B era simplemente esta matriz diagonal 2, 1, entonces bueno, acá está claro, los autovalores son 2 y 1, y después lo que viene después son los autovectores, ¿sí? Entonces si lo guardamos ahí en E, puedo poner E0 para los autovectores, o sea, el primer elemento de E es esto, perdón, este vector 2, 1, que son los autovalores, y el segundo elemento, E1, son los autovectores, puestos también como por filas, ¿sí? Los autovectores, ¿está bien? Bien, algunas cosas más, por ejemplo, puedo poner determinantes. Determinante de la matriz A, esa ya la escondimos también. Bueno, pongamos print A, así vemos que era. El determinante de esta matriz, 9 menos 7 por 3 da menos 12, y el determinante de B es 2. ¿Está bien? Entonces, todas estas funciones, aunque son para matrices, las podemos usar directo con arrays de NumPy. ¿Y qué les iba a decir? Sí, en general uno pensaría que arrays es como tablas de datos, es como que uno tuviera, por ejemplo, algo tipo una tabla de Excel, entonces ahí usa arrays y cuando quiere hacer cosas tipo esta, el álgebra lineal, usa el tipo de datos matrix, pero bueno, ahora está todo junto en el mismo tipo de datos, no hace falta hacer la distinción. Y también puedo hacer inversas, calcular inversas, o sea, la mayoría de las funciones que uno va a requerir de matrices están implementadas directo y funcionan para NumPy arrays, ¿sí? La inversa del 2,1 es 0,51, ¿está bien? Bueno, estas son todas las cosas básicas de matrices. Y ahora sí empezamos con los métodos de Jacobi y Gauss-Seidel. Bien. Entonces, recuerden cómo es el método de Jacobi es para resolver un sistema de este tipo, el tipo AX igual a B. Y la fórmula que tenemos es una fórmula iterativa, es decir, uno empieza con un vector X inicial cualquiera, o alguno dado por el usuario, y aplica esta iteración. Lo multiplicamos a X y a B por ciertas matrices, lo multiplicamos por DL menos 1 menos L más U, todo esto por X en el paso anterior, más DL menos 1 por B. ¿Sí? D, L y U son las matrices que estaban acá definidas antes. L es la parte triangular inferior sin incluir a la diagonal, U es la parte triangular superior sin incluir a la diagonal, y D es la diagonal de la matriz, ¿sí? Que ya también teníamos como definirla esta instrucción que era, así tendremos que hacerlo, np diag diag dos veces para que nos dé una matriz diagonal, ¿sí? Bien, entonces tenemos esta forma, acá hay dos formas distintas, simplemente lo único que cambió es si está distribuido la D o está con factor común, son exactamente las mismas ecuaciones, depende de la implementación, este parece un poquito más fácil porque tenemos que hacer menos productos de matrices, ¿sí? Bueno, entonces vamos a implementar Jacobi y vamos a usarlo para resolver este sistema. Todo esto lo saqué de Wikipedia, de Jacobi. Si buscan Jacobi en Wikipedia está este programita. No es difícil, pero a mí me gusta a veces ver lo que hace otra gente, cómo programan así, sacar algunas ideas nuevas. Entonces, por ejemplo, fíjense acá esto lo ponen ellos así. EPS igual 1 por 1 menos 10 quiere decir 10 a la menos 10 y n igual 500. Esto nunca lo habíamos hecho. Cuando uno pone acá igual a algo, es como que le da unos valores por defecto, ¿sí? En general, cuando estamos haciendo estos programas, siempre poníamos que para llamar a, por ejemplo, Newton, teníamos que decirle el valor de n.
Pero en general el usuario no quiere, si lo va a usar otra persona, no tiene idea cuántos pasos requiere Newton, cuántos pasos requiere bisección para tener una buena aproximación. Entonces, más bien eso, el que lo programa ya tiene un poco más de idea de cuántos pasos son necesarios. Entonces, por ejemplo, para Jacobi, bueno, más de 500 pasos, muy raro que haga falta. Entonces, lo ponemos por default. Si el usuario no pone nada, ahora lo vamos a ver, lo va a tomar por default como que fuera n igual a 500. Y lo mismo este epsilon que va a ser la tolerancia, que también usamos a veces la tolerancia, con 10 a la menos 10 va a ser suficiente. Acá uno podría ponerle por defecto 10 a la menos 16 o bueno, lo que sea. Son todos valores arbitrarios para que el usuario, para que también sea más fácil, cada vez que uno llama a Jacobi no tenga que ponerle todos estos parámetros, ¿sí? Entonces los parámetros sí o sí que uno necesita para Jacobi es cuál es la matriz, cuál es el vector b, o sea, uno está resumiendo el sistema a x igual a b, así que tenemos que darle a y b. Y bueno, x0 también conviene que el usuario ingrese un vector inicial. Acá también podríamos haber puesto que empiece solo con todos ceros o con un vector random, pero esto sí le pedimos que el usuario ingrese un vector inicial. Entonces, ¿cómo hacemos el Jacobi? Recuerden la fórmula que está acá arriba. Tenemos que implementar esta fórmula. ¿Está bien? Entonces, primero construimos las matrices D, y acá LU, lo que acá se llama L más U, lo vamos a llamar LU. D es lo que habíamos dicho ya, NP diag diag. Esto nos da una matriz diagonal con la misma diagonal que la matriz A. Y acá en vez de usar, se podría usar lo que vimos de tri L, tri U, pero está este truco que es directamente restar. A la matriz A le resto en la matriz D, entonces me queda todo salvo la diagonal. O sea, como es justo L más U, es todo salvo la diagonal, entonces puedo hacer A menos D. Fíjense que acá sí coincide la operación de arrays que ya conocíamos para la resta, para la suma, es sumar coronada a coronada, y para matrices también de la misma operación, ¿sí? Así que acá no hace falta una operación especial de suma de matrices. La suma de arrays nos sirve en este caso, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, y hacemos lo mismo, como vamos a trabajar con epsilon, le queremos las dos cosas, como dos criterios de parada. No hacer más de 500 pasos y a la vez que pare cuando, esto lo que vamos a tomar es, como está acá, sí, que de un paso al siguiente no cambie mucho, ahora explicamos bien esta línea, pero de un paso al siguiente queremos que no cambie mucho la solución, ¿sí? Si la solución ya vemos que no está cambiando, entonces paramos también el valor de x que estamos calculando. Entonces, guardamos el valor inicial, el vector inicial en la variable x, y ahora repetimos n veces. ¿Sí? Acá no hace falta poner 0,500, lo ponemos directamente, repetimos 500 veces, es range n. Calculamos la inversa de la matriz D, fíjense que en la fórmula necesitamos tener la inversa de a la menos 1, calculamos la inversa, guardamos el valor anterior en x, esto ya lo hicimos muchas veces. Acá lo que está cambiado un poco es que, esto estaba así en Wikipedia, en vez de hacer un while y ir aumentando una variable y cuando la variable y llega a mayor que 500, por ejemplo, terminar también, vamos a poner dos condiciones, while la norma sea menor que epsilon y n sea menor que 500, está hecho así, directamente todo dentro de un for, y si en algún momento se cumple la condición de que la norma es menor que epsilon, ahí cortar el for, ¿sí? Ahora vamos a llegar ahí, pero está hecho un poco distinto también a lo que hacemos siempre. Bueno, esta es la inversa. Acá para la matriz diagonal D podríamos usar inversa o podríamos haber dividido todos los elementos de diagonal, o sea, en este caso también uno dividido D hubiese funcionado, pero usamos la operación inversa de matrices, guardamos xtemp, x lo guardamos en xtemp, y ahora tenemos que implementar esta fórmula que estaba acá arriba, esto es lo único que no puse en todo el código, tenemos que copiar esa fórmula de ahí. Entonces, acá lo que no podemos hacer, acuérdense que no puedo hacer ahora, por ejemplo, dim, ya sabemos que es la inversa, ¿sí? Dim es la inversa, pero no puedo hacer ahora dim por queremos hacer, hagamos esta como está acá, si no puedo hacer dim por lo que viene, porque este producto, que acá no, bueno, ni siquiera está el producto, pero como está así, con paréntesis se entiende que hay un producto, es el producto de matrices, ¿sí? Entonces, tenemos que hacerlo con la función que ya vimos, np.dot, ¿sí? Entonces, np.dot, eso es digamos, lo que hay que acordarse y lo que es muy fácil confundirse. Uno empieza a programar esto así medio rápido, bueno, esto hago por, y no, hay que tener cuidado con eso. np.dot, d a la menos 1, o sea, dim, y coma, y el otro término. Hay que hacer todo este término, es el otro factor, ¿sí? Y este término es ahora esto menos L más U. Acá sí, LU, perdón, LU ya tenemos como una sola cosa LU. El menos sí lo puedo poner. Y acá tengo que hacer por X, entonces de nuevo tengo que hacer un np.dot, ¿sí? np.dot menos LU por X, ¿sí?
Acá acuérdense, este x es el x del paso anterior, ¿sí? Cuando empieza x es x0, en cada paso lo vamos a ir actualizando, pero este xk que aparece acá es este x ahora. Entonces esto es menos LU, menos L más U por x está bien, y tengo que sumar acá más b, ¿sí? B es un vector, cuando hago esta cuenta también, LP por U, LU por X es una columna, entonces esto también. Y, ¿está bien? Sí, ya está todo. D a la menos 1 por menos L más U por X más B. En principio parece que está todo. Ahora lo probamos. Y entonces, bueno, acá que nos imprima en qué paso estamos, o paso I, y cuál es qué es lo que calculó para X en el paso Y, para ver cómo va evolucionando en cada paso, ¿sí? Y ahora el criterio de parada es, queremos que el vector nuevo que calculamos, si está muy cerca del vector anterior que teníamos en el paso anterior, que pare. Acá usamos también una función de lim_arg del paquete que es la norma, o sea, para ver que un vector es chiquito, que no cambiamos mucho, usamos que la norma del vector es menor que epsilon, ¿sí? En vez de usar que una coordenada, antes se hubiese hecho directamente x menos xtem, porque era un solo valor, pero como acá tenemos vectores, tomamos la norma. Y esto sí vale, si la norma es chiquita, quiere decir que todos los elementos son chiquitos, ¿sí? Entonces, que todos los elementos de x están muy cerca de los elementos de xtem, menor que este epsilon de... Entonces, si se cumple que ya la diferencia entre un vector y el siguiente, el xk y el xk más 1, es menor que epsilon, directamente termina y devuelve x. Si no se cumple, sigue el for, ¿sí? O sea, acá hay que ver bien cómo está anidado todo esto. Esto es lo que hace en el for, ¿sí? Todo esto. Entonces, repite n veces todo esto. Si no se cumple, vuelve al for. Recién cuando terminan los n pasos, si no llegó a convergencia, si no llegó nunca a darse esto, ahí devuelve x, ¿sí? Entonces, como he dicho la vez pasada, siempre que conviene poner los dos criterios, porque si el método justo nos da una matriz para la cual el método no converge, entonces con solo esta condición de que la norma sea menor que epsilon, tal vez no termina nunca, ¿sí? Y a la vez si uno pone solamente esto n igual a 500, bueno, puede ser que esté haciendo muchos pasos de más que ya no valga la pena. Entonces, tenemos todo esto así. A ver si está bien. Bueno, ahí no dio ningún error, por lo menos. Y ahora lo aplicamos para esta matriz. Acá ya las copié también la matriz. Acá esto como está puesto como vector, parecería como vector fila, y en general para matrices tendríamos que usarlo como vector columna. O sea, este vector me lo ha transpuesto. Si uno quiere pensar A por X igual a B, tendría que ser el vector, o sea, tendríamos que pensarlo como columna, pero lo podemos directamente usar como vectores. Vamos a ver que funciona. O sea, este dot, si uno le da una matriz y un vector, perdón, sí, esta suma, si yo le sumo una matriz, este n de dot u, x nos va a dar una columna. Si le sumo un vector b, aunque no esté puesto como columna, va a funcionar igual, ¿sí? Ahora lo probamos. Ahora enseguida probamos todo eso. Bueno, el x0 tomamos un vector aleatorio y le aplicamos ahora a Jacobi a, b y x0. Y fíjense que acá no pusimos nada de quiénes son el epsilon y el n. Entonces, como no pusimos nada, va a tomar automáticamente estos valores que están ahí, ¿sí? Probemos a ver qué pasa. Y después algunos prints, ahora vemos qué es lo que imprime. Bueno, y acá va haciendo todos los pasos. Estaba como máximo 500 pasos, pero termina en el paso 67. En el paso 67 ya terminó. Fíjense que sí que ya no está cambiando. Acá nos está mostrando 8 dígitos, así que ya hay muchos que son iguales, pero como está mostrando 8 dígitos solamente, seguramente la diferencia de un paso al siguiente todavía se está dando en los dígitos que siguen. Pero bueno, después de 67 pasos, ya la diferencia es muy chiquita. La norma, la diferencia es menor que 10 al menos 10. Eso es lo que estamos midiendo. Entonces nos dio este valor de x. Este es el b calculado. Sí, ahora vuelvo, perdón, al print. B calculado es, bueno, una vez que ya nos da un x, que el programa este Jacobi nos da un vector x, bueno, puedo ver ahora cuánto vale a por x. Es decir, para saber si encontramos un x correcto, nosotros queríamos resolver el sistema a por x igual a b, entonces tenemos que verificar que realmente a por x nos dé b, ¿sí? Acá de nuevo es dot a por x es un vector fila, pero no importa, el dot a por x funciona igual, ¿sí? No hace falta transponer x. ¿Está bien? Entonces, este es lo que nos da, para este valor de x, este es lo que nos da el b calculado. Y este es el b verdadero, el que queríamos. O sea que acá está perfecto, nos dio exactamente igual. Y también acá la última cosa que puse, que esto no lo había mostrado el comando es la solución de NumPy. NumPy tiene también un sol. No sé exactamente lo que hace. Me imagino que que este no es iterativo, sino gaussiano. O sea que busca la solución exacta, no estoy seguro.
pero también tienes este comando para resolver sistemas de ecuaciones. Y bueno, nos da la misma solución. O sea, con este método que implementamos nos dio la misma solución que la solución de NumPy, ¿sí? Que el comando solve de NumPy. ¿Está bien? Fíjense a ver qué pasa si ponemos menos pasos. Si ponemos menos pasos, a ver, no me acuerdo si... Ahora podemos probar eso. Si puedo poner así n igual a 10. A ver, perdón, n igual a 1 no. N igual a 10. Ah, sí. N igual a 10. Ah, sí, y hace solamente 10 pasos, ¿sí? Porque empieza desde el paso 0 hasta el paso 9. Ahora sí, nos da una solución bastante buena, pero fíjense que ya hay más diferencias, ¿sí? Cuando uno hace A por X, ahora nos da 28,53, 30,43, no da exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, estamos todavía un poco lejos de la solución verdadera, pero A por X igual está bastante cerca de B. Fíjense entonces esto que hicimos recién, n igual a 10 era el cuarto, el quinto parámetro, o sea, nos salteamos este parámetro. Entonces, cuando uno pone así con esto, epsilon igual a algo, n igual a algo, si uno después pone exactamente el mismo nombre, n igual a 10, lo toma para el valor que corresponde acá, ¿sí? Entonces eso nos permite también saltearnos parámetros. Si poníamos solamente acá un 10, si ponemos solamente 10, ahí lo está tomando como que el epsilon es 10, ¿sí? Porque el cuarto parámetro es epsilon. Entonces, con epsilon 10 es como que es tan grande el error que estamos permitiendo que ya después de un paso ya eh, se alcanzó ese error. Entonces, acá hay que tener cuidado de eso. Si lo ponemos así, tenemos que poner n igual a 10, ¿sí? Ahí sí toma 10 pasos. Y si no, uno podría haber puesto los dos parámetros como hacíamos siempre. Acá un 10, por ejemplo, 10 a la... Podemos probar, por ejemplo, 10 a la menos 16, coma 10, no, pongamos como 500 como estaba antes. Y ahora seguramente va a hacer más pasos, sí, está haciendo muchísimos pasos más, porque le pedimos más precisión. Antes la precisión era 10 a la menos 10, ahora le pedimos precisión 10 a la menos 16. Y bueno, no llegó nunca a alcanzar esa precisión, pero después de 500 pasos termina y nos da el mismo vector que teníamos antes. O sea, por algún motivo, cuando va calculando la diferencia, no, siempre da algún mínimo error. De un paso al siguiente siempre da un mínimo error que no lo podemos evitar. ¿Está bien? Entonces, tomar 10 a la menos 16 es demasiado estricto. Podemos poner algo más chico, 10 a la menos 14. Era demasiado estricto, 10 a la menos 16 nunca lo alcanza. Con 10 a la menos 14, si ya en 91 pasos tenemos esa precisión. ¿Está bien? Bueno, siguiente tema, Gauss-Seidel. Es muy parecido, solamente cambia la fórmula, así que este les queda como ejercicio. Implementar Gauss-Seidel, ¿está bien? Y utilizarlo para resolver el mismo sistema anterior y comparar la cantidad de pasos, a ver si es realmente más rápido Gauss-Seidel. Eso depende siempre de la matriz del ejemplo. En general es mejor, más rápido Gauss-Seidel, pero no hay un resultado tan general. Depende para qué tipo de matriz lo estamos usando y bueno, se requieren más propiedades, ¿sí? Pero entonces eso, fíjense ahora cómo cambiar el método con esta nueva fórmula, ¿sí? Es solamente el renglón ese que hicimos recién, solamente tiene que cambiar ese renglón, ¿sí? O tal vez alguna cosa más de definir algo distinto, pero básicamente es este renglón el que hay que cambiar, ¿sí? Bien, eso. Y bueno, para terminar, solamente para mostrar alguna cosita, esto ya no es de programación, sino de usar los comandos estos de NumPy para calcular autovectores, autovalores. Bueno, si tenemos esta matriz y este vector, queremos saber si este sistema es convergente para cualquier vector inicial x0. Entonces ahí tenemos que usar el resultado teórico. Este resultado lo vieron en la práctica, no sé si en la teoría también, pero en la práctica seguro que nos dice que para saber si puedo usar Jacobi con esta matriz, lo que tengo que hacer es calcular la matriz de Jacobi, que es esa matriz d a la menos 1 por L más U, y fijarnos los autovalores. Y el método va a ser convergente si los tres autovalores o todos los autovalores, en general todos acá como este 3 por 3, los tres autovalores son menores que 1, tienen norma, o sea, tienen módulo menor que 1, ¿sí? El B no va a importar para la convergencia, solamente importa la matriz esta de Jacobi, qué autovalores tiene. Entonces, todo eso lo podemos calcular fácil con NumPy. Definimos esta matriz, calculamos la diagonal, y podemos definir la matriz BJ, o sea, B sub J sería acá, la matriz B, la matriz de la iteración para el método de Jacobi, como el producto de D a la más 1 por menos LU. ¿Sí? Esta sería la matriz de Jacobi. Entra acá, bueno, nos queda esta matriz, ¿sí? ¿Está bien? Esta es la matriz de Jacobi. Entonces, lo que dijimos, para saber si el método es convergente o no, tenemos que ver cuáles son los autovalores. Aplicamos este comando, A.
y nos da los autovalores, acuérdense siempre, el primer elemento que nos devuelve A son los autovalores, menos 1,06, 0,11, 0,95. Entonces estos dos también son menores que 1, pero este no, este ya un poquito más grande que 1. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que en general, para un vector inicial cualquiera, el método no va a converger. Así que probémoslo a ver qué pasa. Probemos, por ejemplo, si uno empieza con todos ceros, entonces tomamos el b que queremos, es el vector 1, 2, 3, es el que nos pedían, queremos resolver a x igual a 1, 2, 3, y empezamos con un x0, 3, con un x0 de 3, 0, ¿sí? Y aplicamos esto, de nuevo no hace falta poner los parámetros epsilon y n, y aplicamos y vemos lo que pasa. Y bueno, si empezamos a ver, ven que acá empieza a crecer la tercera coordenada, la segunda también, están creciendo, ¿sí? En principio son más o menos chiquitos, pero va creciendo bastante, ¿sí? Cada vez más grande, 2000, 3000. ¿Sí? Bueno, esto crece mucho y bueno, se ve que no converge nada. O sea, ese autovalor 1,06 lo que hace es que haya algo que se está multiplicando en cada paso por 1,06. Entonces, después de 260 pasos, es como que hay alguna componente que se está multiplicada por 1,06 elevado a la 260. Y bueno, esto hace que se produzcan estos números tan grandes, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, este método, acá lo que esperábamos, no converge, ¿sí? Acá no hizo nada. ¿Está bien? Entonces, después de 500 pasos no convirtió, entonces lo que decíamos, bueno, ahí cortó y dada la respuesta no pusimos que imprima ningún cartel si no se alcanzó convergencia, podríamos poner algún cartel, pero nos da este X que no tiene nada que ver con la solución verdadera que es esta de acá, ¿sí? O sea, el sistema sí tiene solución, eso hay que tener presente. El sistema este tenía solución, no es que la matriz no era inversible o que no había solución. El sistema tiene solución, pero el método Jacobi para este caso particular no sirve, ¿está bien? En general uno requiere de algunas hipótesis, por ejemplo, que la matriz sea diagonal dominante, bueno, hay algunas hipótesis para asegurar convergencia, y si no, uno calcula los autovalores como hicimos recién, ¿sí? ¿Está bien? Y nada más probemos si uno pone un vector, esto a veces depende del vector inicial, puede ser que para algún vector inicial particular sí converja, probamos un vector al azar, pero lo mismo, ¿sí? Pasa el mismo fenómeno. O sea, en general para un vector arbitrario o un vector al azar, si el método no es convergente porque tiene algún autovalor mayor que uno, ya casi para cualquier vector inicial que pongamos va a funcionar. Podríamos hacer la cuenta y buscar algún vector inicial para el cual el método converge, que tendría que ser que justo vaya en la dirección de las dos vectores, de los dos vectores con módulo menor que uno, pero eso no va a ser al azar, o sea, tenemos que hacer la cuenta y que justo caiga, es como que tenemos los vectores de tres dimensiones, es todo el espacio, y solamente los vectores en un plano puede ser que converja el método, ¿sí? Entonces, al azar no le vamos a pegar justo a un vector en un plano de todo el espacio, ¿sí? Pero si lo hacemos a la cuenta, uno podría llegar a construirlo, pero no nos interesa eso. En general, si el método ya tiene algún autovector, autovalor mayor que uno, ya decimos que el método no converge y bueno, no lo aplicamos, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, eso es todo entonces con respecto a Jacobi y Gauss-Seidel. Con eso, digamos, terminamos toda la práctica 2 o todo lo que vamos a hacer de Python de la práctica 2. No quiere decir que hayamos visto todos los ejercicios de Python, o sea, si se fijan en la práctica hay algunas cosas más que no hicimos, hay una cosa de punto fijo, bueno, hay varias cosas que no hicimos, pero pueden hacerlas, o sea, todo lo que necesitan ya lo vieron. Obviamente no quiere decir que les vaya a salir todo, hay algunos ejercicios difíciles y sobre todo para si están aprendiendo a programar ahora, algunas cosas les van a costar, pero consulten todo lo que necesiten, lo consultan después en las clases, ¿sí? Pero en principio, salvo que me haya salteado alguna cosa, no necesitan ningún comando nuevo. Así todos los comandos, toda la teoría de Python que se requiere, ya la vimos, ¿sí? Así que bueno, sigan haciendo y cualquier cosa nos preguntan. Hasta luego.